¿Qué tal? Buenos días. Somos el equipo conformado por Alejandro, Cristian, Nick y Juan Carlos, su servidor. Y hoy vamos a hablarles sobre la bioética en la educación sexual en la adolescencia, de la materia de bioética. Espero que les guste y comenzamos. Para empezar, pues en la introducción tenemos que la educación sexual es el conjunto de acciones de enseñanza y aprendizaje que favorecen el desarrollo de las capacidades sexuales, entre ellos los conocimientos ya sea biológicos, psíquicos y sociales. Eh, Estos necesarios para que se forme a las personas de manera integral y en armonía con las demás facultades del ser humano. Se orienta también hacia el logro de una buena interrelación con las otras personas eh, y también la comunicación y respeto y la estima para vivir la sexualidad de una manera sana, consciente y responsable en el marco de su cultura, de su época y de su sociedad, que en este caso pues sería obviamente México. Eh, en el caso de la adolescencia pues es la base del desarrollo de la sexualidad responsable. Posteriormente tenemos como objetivo documentar los conocimientos e información necesaria para poder dar una calidad de vida plena, saludable y satisfactoria en las relaciones con la actividad sexual, fundamentalmente en jóvenes y adolescentes, eh, ya que ellos son una población de riesgo, ya sea por enfermedades sexuales y en este caso, pues embarazos no deseados. Eh, Como material y método, pues tenemos, para empezar en material, pues todo lo que con lo que utilizamos para buscar nuestra información, que fueron sitios web como el IMSS y sitios web certificados como lo sean de hospitales y, y por ejemplo del Instituto de la Mujer y de la Juventud, igual en navegadores especializados para artículos académicos como es Google Escolar. Dentro de la metodología, pues tenemos que es una investigación exhaustiva de todo lo relacionado con el tema de la educación sexual en los últimos 5 años, enfocándonos en las estadísticas pues comparativas de los embarazos en adolescentes. Posterior a esto, pues se hace una filtración de la información mediante borradores, buscando pues palabras claves de qué eran los beneficios y obstáculos que presentaba la educación sexual en México. Los temas que se relacionaban también con la educación sexual, que, que fuesen como relación entre cultura y sexualidad, diferencia entre sexualidad masculina y femenina, anticonceptivos y cómo usarlos, problemas que enfrentan los jóvenes, plan de vida e higiene de genitales. Para comenzar, pues tenemos que establecer un marco de referencia, pues en este caso que, pues en México. En México tenemos que hacernos la pregunta de que si tiene una buena educación sexual para sus adolescentes. Y si bien es que sí tiene muchos programas encaminados a esto, pero pues se dice que hay avances, que también hay mucho por recorrer y pues se considera evidente que ciertos sectores de la población pues tienen una postura muy conservadora en torno a la educación sexual y que no brinda o no permite que otros sectores se haga una buena interpretación y propagación, como quien dice, de una educación sexual íntegra. En este caso, pues, tenemos que destacar que en México, pues, está cubierta las cuestiones de política y legislación que establecen los derechos sexuales en México y que dentro de ello, pues, también establece que se debe obtener una educación sexual íntegra y practicar de forma plena los aspectos de su sexualidad. Las leyes que protegen estos derechos
pues son las leyes de la legislación nacional, que son como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de la Población y Reglamentación, Ley General de Salud y Reglamentación, Ley General de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la norma oficial mexicana 005 de los servicios de planificación familiar y cartilla de derechos sexuales en adolescentes y jóvenes, en este caso de la segunda edición. Entrando a estadísticas y posteriormente a discusión, pues nosotros decidimos enfocarnos en el embarazo en la adolescencia como un indicador de qué tan buena o qué tan mala podría ser nuestra educación sexual con respecto a otros países que se han determinado que sus políticas en estos aspectos son muy intensas, con buena inversión. En este caso, pues en México se sabe que tiene el primer lugar entre los países de la OCDE, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años de edad. Asimismo, en México, pues 23 de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 15 y los 19 años, y de estos 15% de hombres pues y 33% de mujeres no utilizan ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Y pues se tiene que de esta manera aproximadamente ocurren al año 340,000 nacimientos en mujeres menores de 19 años. Y la última estadística registrada en 2018 respecto a México, pues fue 70.6 nacimientos por cada 1000 adolescentes. Y en contraste, tenemos que en Suiza, un país que se ha sabido pues que tiene buena infraestructura de salud y sobre todo pues una población un poco más abierta a estos temas, que tiene solamente el 2.58 de tasa de natalidad de cada 1000 adolescentes, y pues esto se mantiene en una tendencia de años atrás, ¿no? Es claro que dentro de lo social pues tenemos que hay dos posturas encontradas, una postura a favor y una postura en contra. Sin embargo, pues para activar esta información se planteó aplicar el método de David Thomasma, en donde se establece en primer lugar que cuáles son los hechos en el caso. Pues los hechos en el caso son que existe una gran diferencia entre países